¿Crees que sabes cómo murió Marilyn Monroe? La versión oficial dice una sobredosis, soledad, una puerta cerrada. Pero ¿y si te digo que cuando la policía entró en la habitación, el cuerpo de la actriz aún estaba tibio y su ama de llaves, en ese mismo momento, estaba lavando la ropa de cama? Informes médicos que fueron ocultados durante 50 años prueban una cosa: la historia que nos contaron es físicamente imposible. Bienvenido. Si hiciste clic en este título, significa que tú también sientes que hay algo que no encaja en la historia de la rubia más icónica de Hollywood. Estás aquí para conocer la verdad, y la obtendrás. Olvida los rumores de la prensa amarillista. Para preparar esta investigación, examiné incontables páginas de archivos desclasificados del Buró Federal de Investigaciones, los reportes del forense Thomas Noguchi y transcripciones de interrogatorios que jamás debieron hacerse públicas. Pasé 100 horas armando un rompecabezas que otros han intentado desarmar durante medio siglo. Hoy vas a descubrir por qué el estómago vacío de Marilyn destruye por completo la teoría del suicidio, por qué la ambulancia se la llevó de la casa y luego devolvió el cuerpo en secreto, y cómo los 35 minutos desaparecidos esconden los nombres de los verdaderos cómplices. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la manera en que ves esta tragedia. La realidad resultó ser mucho más aterradora que cualquier thriller de Hollywood. Antes de empezar a buscar asesinos escondidos en los arbustos o culpar a políticos, debemos entender el hecho más básico: el arma del crimen. La versión oficial que nos han repetido dice: Marilyn Monroe, sufriendo de depresión, se tragó de 40 a 50 pastillas para dormir. Si eso fuera cierto, entonces el caso estaría cerrado. Pero si la ciencia demuestra que es una mentira, toda la construcción del suicidio se derrumba como un castillo de naipes. Y aquí es donde empieza la verdadera magia de la ciencia forense. Lo que el patólogo encontró, o más bien lo que no encontró, cambia por completo el panorama. Hablemos de biología. El Nembutal en los años 60 venía en cápsulas amarillas muy llamativas. No eran microtabletas modernas que se disuelven sin dejar rastro. Eran cápsulas de gelatina, colorante y un compuesto químico concentrado. Cuando una persona traga 40 o 50 cápsulas de estas, ocurre una reacción muy específica. El estómago no puede procesar una cantidad así de manera instantánea. Las cubiertas de las cápsulas comienzan a disolverse, dejando un moco espeso y pegajoso de color amarillo brillante. Cristales de la sustancia no disuelta quedan adheridos a las paredes del estómago porque, durante una sobredosis, el cuerpo colapsa más rápido de lo que puede procesar el veneno que ingresa. El patólogo Thomas Noguchi, quien realizó la autopsia, era un perfeccionista. Sabía exactamente qué estaba buscando. Esperaba encontrar lo que los médicos llaman un charco de lodo coloreado dentro del estómago. Viajemos a la morgue del condado de Los Ángeles en la mañana del 5 de agosto. El doctor Noguchi hace la incisión, extrae el estómago de Marilyn, y ese estómago está completamente vacío. En el informe de Noguchi está escrito con total claridad: el estómago contenía no más de 20 miligramos de un fluido marronoso, sin rastros de cápsulas, sin rastros de colorante amarillo, sin residuos cristalinos. Imagina que viertes un frasco entero de pintura amarilla en un vaso de agua, y el agua queda transparente. Es físicamente imposible. Noguchi estaba tan desconcertado que incluso revisó el duodeno. ¿Quizá las pastillas ya habían pasado más adelante? No, también estaba limpio. Sin embargo, los resultados toxicológicos de la sangre mostraban una enorme concentración de barbitúricos: 4,5 miligramos de la sustancia en la sangre y 13 miligramos en el hígado. Una dosis mortal, varias veces por encima del umbral letal. Entonces, ¿cómo entró esa cantidad letal a su sangre y a su hígado sin pasar por el estómago? La ciencia tiene solo una explicación para un estómago limpio, combinado con una concentración peligrosamente alta en el intestino grueso, donde después se encontró enrojecimiento. El veneno no entró por la boca. Marilyn Monroe fue asesinada, accidental o intencionalmente, mediante un enema con barbitúricos. En Hollywood, en aquella época, este era un método de moda para relajarse rápidamente o administrar drogas evitando la irritación estomacal y evitando las náuseas. Esto lo explica todo. La absorción instantánea, la ausencia del reflejo de vómito que podría haberla salvado si hubiera tragado pastillas, y lo más importante, la ausencia de rastros en el estómago. Y eso significa una sola cosa: ella no pudo haber hecho esto sola. Una persona en estado semiconsciente no puede administrarse un enema. Había alguien más en la habitación.
alguien con conocimientos médicos, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y si había otra persona en la habitación, ¿por qué el cuerpo fue encontrado en la pose de una mujer solitaria encerrada desde dentro? Pero hay un detalle aún más aterrador. Si ella murió por un enema, la muerte habría sido rápida. Pero testigos afirmaron haberla visto con vida mucho después de la hora oficial de la muerte. ¿Cómo es posible? Vas a conocer la respuesta enseguida. Y nos lleva a la ambulancia, esa que nadie se suponía que debía ver. Esta es la parte más explosiva de nuestra investigación. Abróchate el cinturón, porque este capítulo destruye todo lo que has visto en documentales de la Corporación Británica de Radiodifusión o en producciones de Netflix. Aquí nos acercamos al secreto más oscuro de aquella noche. La historia oficial suena como una escena trágica pero pacífica. El ama de llaves se despierta, nota luz bajo la puerta, llama a los doctores. Ellos fuerzan la entrada y encuentran el cuerpo sin vida de una hermosa princesa dormida. La policía llega y registra suicidio. Pero esa versión tiene un problema enorme. Es estática. En esa historia nadie se mueve. Sin embargo, si confiamos en los testigos que fueron silenciados durante décadas, la noche de la muerte de Monroe estuvo llena de caos, sirenas y movimientos frenéticos. Si Marilyn fue sacada de la casa con vida y luego devuelta muerta, eso transforma automáticamente el caso de suicidio a un delito criminal que implica manipulación de evidencia y profanación de un cadáver. Hubo un testigo cuyo testimonio fue descartado durante muchos años por ser demasiado inconveniente. Su nombre era James Hall, conductor de ambulancia para la compañía privada Shepherd Ambulance. Lo que afirmó es impactante. Cuando llegó a la casa de Monroe, ella estaba viva. Además, Hall declaró que no solo confirmaron que seguía con vida, sino que intentaron reanimarla, la colocaron en una camilla y se preparaban para llevarla al hospital de Santa Mónica. La muerte no ocurrió en silencio, en la quietud de su dormitorio. Ocurrió en medio de un error médico y del pánico. Reconstruyamos la cronología según James Hall. La llamada no llegó poco antes del amanecer, como afirma el reporte oficial, sino mucho más temprano. Hall y su compañero entraron a la casa. Vieron a Marilyn. Estaba inconsciente pero respiraba. Su piel aún no había tomado el color característico de un cadáver. No había rigor mortis. Hall inició el procedimiento estándar de reanimación, usó una máquina respiratoria y después, atención, Marilyn comenzó a responder. El color regresó a su rostro. Tenía una oportunidad. Pero había otra persona en la habitación, el doctor Ralph Grinson, su psiquiatra. Según Hall, Grinson se comportaba de manera irracional, casi histérica, y exigía una acción inmediata. En lugar de permitir que los paramédicos estabilizaran a la paciente y la llevaran a urgencias, Grinson tomó una decisión fatal. Sacó una jeringa con una aguja larga, presuntamente con adrenalina, e intentó hacer una inyección intracardíaca, un disparo directo al corazón para reiniciarlo. James Hall describió el sonido que lo persiguió por el resto de su vida, el sonido de un hueso rompiéndose. En pánico y prisa, Grinson falló. La aguja chocó contra una costilla. En lugar de salvarla, provocó un neumotórax o una respuesta de shock. En ese mismo momento, en manos de los médicos, Marilyn Monroe murió. ¿Qué pasó después? Si la llevaban al hospital ahora, la autopsia mostraría una punción reciente en el pecho y una costilla rota. Ya no sería un suicidio. Sería homicidio por negligencia cometido por un doctor famoso. El fin de la carrera de Grinson. Un escándalo para los Kennedy. Y entonces tomaron una decisión tan fría que hiela la sangre. Quitaron a la superestrella muerta o moribunda de la camilla. Enviaron la ambulancia en una carrera vacía o, según otra versión, transportaron el cuerpo pero regresaron a mitad del camino. El cuerpo de Marilyn fue devuelto a esa misma cama. La desnudaron, acomodaron las sábanas, colocaron un auricular telefónico en su mano sin vida y crearon la escena perfecta de una muerte solitaria. Esto explica por qué la policía fue llamada varias horas después. Necesitaban tiempo para reiniciar la escena. Pero mientras los doctores entraban en pánico y decidían cómo ocultar la punción y la costilla rota, otra persona llegó a la casa. Una persona cuya presencia aquella noche fue negada durante 50 años. Un hombre al que la policía llamaba el general. Con la llegada de este hombre, el caso dejó de ser un simple desastre médico. Se convirtió en un asunto de Estado. En cualquier investigación por homicidio, la primera pregunta que hace un detective es: ¿dónde estaba el sospechoso? En el caso de Marilyn Monroe, el principal fantasma siempre fue Robert Kennedy, el procurador general de los Estados Unidos y hermano del presidente.
La narrativa oficial lo protegió durante décadas. Ese fin de semana, Bobby supuestamente estaba de vacaciones con su familia en San Francisco, a cientos de kilómetros de Los Ángeles. Esa coartada se consideraba intocable. Si él estaba en San Francisco, no podía haber estado involucrado en su muerte. Pero ¿y si demostramos que estuvo en Los Ángeles, a solo unas cuadras de la casa de Monroe, la noche de su muerte? Entonces la historia se transforma de la tragedia de una actriz solitaria a una conspiración política del más alto nivel. La presencia de Kennedy en la escena significaría que el Buró Federal de Investigaciones y el Servicio Secreto participaron en una operación completa de limpieza. El general, ese era el nombre en clave de Robert Kennedy en escuchas y reportes policiales. La evidencia de su presencia no es chisme. Es el informe oficial de campo del oficial de la policía de Beverly Hills, Lynn Franklin, quien arriesgó su carrera para decir la verdad. Esa noche en Los Ángeles hubo una zona de apagón en los protocolos, movimientos extraños de vehículos que la policía tenía instrucciones de no detener. Pero Lynn Franklin nunca recibió el memorando. Vayamos al Boulevard Olympic, alrededor de las 12:12 de la madrugada. El oficial Franklin patrullaba las calles. Notó un Mercedes negro acelerando hacia el este, alejándose del distrito de Brentwood, donde vivía Marilyn. Franklin encendió sus luces, el auto se detuvo. Se acercó a la ventana del conductor y apuntó su linterna. Al volante vio a Peter Lawford, un actor conocido y cuñado del presidente. Lawford lucía aterrado, pálido y tenso, pero lo más importante estaba en el asiento trasero. Franklin apuntó la linterna hacia atrás y vio un rostro conocido por todos los estadounidenses. Era Robert Kennedy. Por ley, Franklin debía emitir una multa, pero Lawford dijo: «Oficial, este es el procurador general. Tenemos prisa por un asunto de importancia nacional». Entendiendo la jerarquía, Franklin los dejó ir, pero tomó nota en su informe. Esa detención de tráfico confirma una cosa. Bobby Kennedy estuvo allí y estaba saliendo del vecindario de Monroe precisamente cuando, según los testigos de la ambulancia, se desarrollaba la tragedia. Los vecinos también afirmaron haber visto a Kennedy entrar en la casa de Marilyn ese mismo día y haber escuchado los sonidos de una discusión furiosa. Monroe gritaba: «Me siento como un pedazo de carne». Amenazó con contar todo a la prensa. ¿Por qué Kennedy fue personalmente? No para matarla con sus propias manos. Para eso existen profesionales. Vino por el compromat. La discusión se salió de control. Es posible que su presencia desencadenara la histeria que llevó a la inyección sedante, al enema o a la mezcla que resultó fatal. El oficial que detuvo su auto confirmó: Kennedy se retiró antes de que llegara la policía. Eso deja una ventana de 3 a 4 horas entre la salida de Kennedy y la llamada oficial a la estación. ¿Qué ocurrió dentro de la casa durante esas horas? Mientras el cuerpo se enfriaba o era transportado de un lado a otro, la casa estaba siendo limpiada minuciosamente. Y la persona que dirigía esa limpieza era la misma mujer que se suponía debía cuidar de Marilyn, pero que en cambio estaba destruyendo la evidencia. En ciencias forenses existe una regla: el comportamiento en la escena del crimen habla más fuerte que el testimonio. Imagina la situación. Encuentras a un ser querido muerto. ¿Cuál es tu primera reacción? Shock, lágrimas, manos temblorosas, una llamada inmediata pidiendo ayuda. Ahora compáralo con la línea de tiempo oficial. La muerte fue declarada por los doctores Grinson y Engelberg a las 3:30 de la madrugada, pero la policía fue llamada solo a las 4:25. Durante más de una hora, y posiblemente más, según declaraciones de testigos, 3 personas estuvieron dentro de la casa, 2 doctores y el ama de llaves. ¿Qué estaban haciendo mientras el cuerpo se enfriaba? No estaban llorando, estaban trabajando. El sargento Jack Clemons fue el primer oficial de policía en entrar a la casa ubicada en el número 12305 de Fifth Helena Drive. Era un veterano a la antigua, cínico, observador y difícil de engañar. Lo que vio lo hizo decir de inmediato: «Aquí algo no está bien, esta escena está montada». La figura más sospechosa era Eunice Murray, el ama de llaves contratada bajo recomendación del Dr. Grinson. No se comportaba como una mujer devastada por el dolor, sino como alguien atrapado con las manos en la masa. Cuando Clemons entró a la casa, le impactó la limpieza inquietante. Nada de caos, nada del desorden típico de una emergencia real. Pero había un sonido que rompió el silencio: el zumbido de una lavadora. A las 4:30 de la mañana, mientras la policía examinaba el cuerpo de la mujer más famosa del mundo, el ama de llaves estaba lavando ropa.
Clemons le preguntó, ¿qué está haciendo? Murray respondió vagamente, solo decidí poner una carga de ropa. Clemons entró al dormitorio. Vio el cuerpo de Marilyn. Estaba boca abajo, cubierta con una sábana, un auricular telefónico colocado en su mano. Sus piernas estaban extendidas, algo inusual para un envenenamiento por barbitúricos, ya que las víctimas típicamente se encogen en posición fetal. Pero el detalle más importante era este. La cama estaba demasiado limpia. Sábanas frescas, nada de vómito, algo inevitable cuando alguien ingiere una cantidad letal de pastillas. Ningún rastro de lucha. Clemons lo supo al instante. La escena había sido reconstruida como un escenario teatral. El cuerpo había sido lavado, reposicionado y colocado en una pose hermosa, mientras la ropa de cama sucia era metida en la lavadora antes de que la policía llegara. ¿Por qué lavar las sábanas a las 4 de la mañana si esto era un simple suicidio por pastillas? La respuesta nos lleva de regreso a lo que ya mencionamos. Si la muerte ocurrió por administración rectal de barbitúricos, un enema, entonces, después de la muerte, los esfínteres se relajan. El contenido intestinal, junto con el líquido administrado, inevitablemente se filtra. Las sábanas habrían quedado manchadas con un fluido marrón característico. Si la muerte ocurrió por una inyección al corazón y frenéticos intentos de reanimación, las sábanas podrían tener sangre o rastros de procedimientos médicos. Eunice Murray no estaba lavando ropa, estaba destruyendo la pieza de evidencia física más importante que revelaría cómo entró el veneno al cuerpo. Si no hay sábanas manchadas, no hay prueba de administración forzada de drogas. Limpiaron la casa hasta dejarla impecable, pero olvidaron algo que no puede lavarse: un cuaderno rojo, el mismo donde Marilyn anotaba cosas que podían destruir la carrera de un presidente. Y era precisamente ese cuaderno lo que Robert Kennedy vino a buscar. Hemos llegado a la pregunta central de cualquier caso detectivesco: el motivo. ¿Por qué matar a la novia de América? ¿Por celos? No, la mataron por miedo. Durante décadas nos vendieron la imagen de la rubia tonta, una mujer frágil que bebía demasiado y estaba destrozada por el rechazo de un presidente. Esa fue una mentira fabricada por quienes querían silenciarla. Marilyn Monroe era inteligente y estaba furiosa. Se sentía usada, pasada como trofeo del hermano mayor John Kennedy al hermano menor Robert. Pero Marilyn cometió un error que le costó la vida. No solo inició una discusión, emitió un ultimátum. Amenazó con destruir la dinastía política de los Kennedy de un solo golpe. Eso la transformó de ex amante en amenaza número 1 para la seguridad nacional. En el centro de esta tormenta estaba un pequeño diario rojo, el diario de los secretos. Amigos de Marilyn, incluyendo a Robert Slatzer, vieron ese cuaderno. No era un diario juvenil lleno de corazones. Era un catálogo de información clasificada. Marilyn anotaba todo lo que los hermanos Kennedy decían descuidadamente en su presencia, creyendo que ella era demasiado tonta para entender. Dentro había notas sobre planes de asesinato contra Fidel Castro, la Operación Mangosta, las conexiones de la familia Kennedy con la mafia de Chicago y Sam Giancana, programas de pruebas nucleares y, por supuesto, detalles íntimos de sus relaciones. Varios días antes de su muerte, Marilyn hizo una llamada telefónica que activó la cuenta regresiva hacia su asesinato. Llamó a su amiga, una periodista, y dijo una frase que hizo que el servicio secreto se pusiera gris de la noche a la mañana. El lunes voy a dar una conferencia de prensa. Voy a contarlo todo. Murió en la noche del sábado al domingo, un día antes de ese lunes. ¿Coincidencia? En política no existen las coincidencias. Cuando Thomas Noguchi llegó a la morgue, notó algo extraño. Los subforenses estaban en pánico. No buscaban información médica. Estaban revisando las pertenencias personales que llegaron con el cuerpo. El diario rojo oficialmente jamás fue encontrado en la casa. Desapareció. Aquella noche, la casa de Marilyn había sido volteada de arriba a abajo. ¿Recuerdas la visita de Robert Kennedy? Él buscaba específicamente ese diario. Si el cuaderno llegaba a la prensa el lunes, el presidente Kennedy habría sido sometido a juicio político y Robert Kennedy habría enfrentado prisión por sus conexiones con la mafia. El diario desapareció para siempre. Según una versión, fue robado y destruido por el forense Lionel Grandison bajo presión del Buró Federal de Investigaciones. Según otra, Robert Kennedy mismo se lo llevó. Pero los asesinos cometieron un error. Creyeron que destruyendo el papel destruían la información. No sabían que las paredes de la casa de Marilyn Monroe tenían oídos.
Mientras Kennedy y los agentes federales buscaban el diario, en el sótano de una casa vecina, carretes de cinta magnética giraban, grabando cada grito, cada puerta que se azotaba y cada último aliento. ¿Quién instaló la escucha clandestina y qué escucharon? Estás a punto de descubrirlo. Ahora pasamos de la evidencia en papel a la prueba que podía escucharse. Si crees que a Marilyn solo la vigilaban los paparazzi, estás equivocado. Su casa era posiblemente la residencia privada más intervenida con micrófonos en toda América después de la Casa Blanca. A esta historia siempre le faltó un verdadero arma humeante, una pieza de evidencia directa que capturara el momento de la muerte. Un cuerpo puede ser lavado, un estómago puede vaciarse, un diario puede quemarse, pero una grabación hecha en tiempo real por un tercero es mucho más difícil de borrar o falsificar. Tendemos a pensar en esta tragedia como un drama íntimo entre Monroe y los Kennedy. Pero hubo un tercer jugador, la mafia. Los jefes del crimen organizado, particularmente Jimmy Hoffa y Sam Giancana, despreciaban a los Kennedy. Necesitaban compromat para mantener al procurador general bajo control, y el dormitorio de Marilyn Monroe era la trampa perfecta. El hombre que colocó los oídos era Bernard Spindle, un detective privado legendario y especialista en escuchas que trabajaba para la mafia. Llenó la casa de Marilyn con dispositivos desde el sótano hasta el ático. Pero el detalle más importante es este. El equipo de grabación no estaba dentro de la casa de Marilyn. Estaba instalado a una distancia segura. Por lo tanto, cuando los agentes del servicio secreto limpiaron la casa, nunca encontraron las cintas. Spindle afirmó después, y esto está confirmado en documentos judiciales, que poseía una grabación de esa misma noche, una grabación de su muerte. En el año 1966, 4 años después de la muerte de Marilyn Monroe, la casa de Spindle fue allanada por la policía de la ciudad de Nueva York bajo órdenes del fiscal Frank Hogan. La razón oficial, una investigación por crimen organizado. El propósito real, confiscar las cintas de Monroe. Spindle le suplicó que no se llevaran las grabaciones, gritando, «Están destruyendo evidencia de asesinato». Pero las cajas de cintas fueron incautadas y desaparecieron en los archivos de la fiscalía. Sin embargo, varias personas escucharon las grabaciones antes de que fueran confiscadas, incluyendo el abogado de Spindle. Sus descripciones ponen la piel de gallina. Primero se escuchan voces, voces masculinas. Una de ellas fue identificada como la voz de Robert Kennedy. Se escucha el sonido de una discusión furiosa, el sonido de golpes, una mujer gritando. Luego, el sonido de una puerta que se azota, presuntamente Kennedy saliendo. Y después viene la parte más aterradora. Silencio, roto solo por el sonido de respiraciones pesadas, muebles arrastrándose y pasos desordenados de las personas que se quedaron atrás. El sonido de vidrio rompiéndose, posiblemente el mismo vidrio encontrado junto a la cama. Estas cintas prueban una cosa. En el momento en que ella supuestamente se quedó dormida pacíficamente, su casa era un campo de batalla. La mafia lo sabía, la escucharon morir, pero no la salvaron, ni fueron a la policía. ¿Por qué? Porque Marilyn Monroe viva no le servía de nada. Pero un casete con la voz de Robert Kennedy en la escena de su muerte, eso era un premio mayor. Era una herramienta de chantaje que garantizaba años de protección. Marilyn quedó atrapada entre el martillo y el yunque. El gobierno por un lado, la mafia por el otro. Un lado mató, el otro grabó. Pero para que el plan funcionara, el público tenía que creer la mentira. Tenían que vender la historia de una mujer rota. Y ahora llegamos a la parte más emocional de nuestra investigación. Porque para que un asesinato parezca suicidio, la víctima debe parecer alguien capaz de suicidarse. Durante 60 años nos han dicho que era una estrella en decadencia, una mujer deprimida hundiéndose en la soledad. Pero los hechos dicen lo contrario. Era una mujer en plena reconstrucción. El arma más poderosa en manos de sus asesinos no fue el veneno ni la jeringa. Fue la narrativa. Las autoridades entendieron. Nadie creería que una mujer exitosa y alegre de pronto se tragara un puñado de pastillas. Así que lanzaron una campaña masiva de desinformación. Los periódicos escribieron sobre una actriz en declive, depresión y desesperación. Si desmontamos ese mito, el último ladrillo que sostiene la versión oficial se derrumba. Las personas no planifican su futuro si tienen intención de morir esa misma noche. Veamos el calendario de Marilyn Monroe para agosto de 1962. Este no es el calendario de alguien preparándose para el final. Es el plan para conquistar el mundo.
Una semana antes de su muerte, ocurrieron 3 eventos que deberían haberla hecho la mujer más feliz de Hollywood. Primero, la restauración de su carrera. La compañía 20th Century Fox, el estudio que la había despedido, regresó suplicando. Le devolvieron su papel en Something's Got to Give. Duplicaron su salario y le otorgaron control creativo total. Segundo, la sesión fotográfica para la revista Life. Esas famosas fotos en la playa. No parece un fantasma en ellas, irradia energía. Tercero, una boda. Y la evidencia clave ignorada por los defensores de la teoría del suicidio es la fecha. El 8 de agosto de 1962. Era un martes, 3 días después de su muerte. Ese día, Marilyn Monroe y Joe DiMaggio tenían programado volver a casarse, el único hombre que realmente la amó. Joe ya había dejado su trabajo en Florida y se estaba mudando a California. El vestido de novia estaba listo. Los invitados habían sido convocados. No te quitas la vida 72 horas antes de tu boda con el amor de tu vida. Además, el sábado por la tarde, el mismo día en que murió, Marilyn llamó al hijo de Joe DiMaggio. Él recordó la conversación. Ella estaba alegre, emocionada y feliz. Estaba riéndose. También había encargado muebles nuevos, azulejos terracota para el patio y árboles. Las personas que van a suicidarse no hacen jardinería. Regalan cosas, no compran más. Entonces, ¿de dónde salió el mito de la depresión? Fue creado por el hombre que la vio con vida por última vez y que podría haber sostenido la jeringa, el psiquiatra Ralph Grinson. Después de su muerte, Grinson convenció a los investigadores de crear un panel de prevención del suicidio que la diagnosticó de manera póstuma. Controló la narrativa para cubrir su negligencia, o su crimen. Convirtió su ansiedad normal previa a una producción cinematográfica en paranoia mortal sobre el papel. Marilyn Monroe no quería morir. Luchó por su vida como una leona. Derrotó al estudio. Recuperó al hombre que amaba. Estaba preparándose para exponer a los Kennedy. Estaba llena de vida, y precisamente por eso tuvieron que detenerla. Ahora solo queda una pregunta. ¿Quién empujó el émbolo de la jeringa? ¿Fue una operación secreta de inteligencia o el error fatal de un hombre utilizado como peón? Todos los caminos, políticos, criminales y médicos, convergen en un solo punto, en las manos de un solo hombre. Ya sabemos que Robert Kennedy estuvo allí para recuperar el diario. Sabemos que la mafia estaba escuchando. Sabemos que el ama de llaves estaba destruyendo evidencia. Pero Robert Kennedy no carga venenos consigo, y los ejecutores de la mafia no administran enemas médicos. Necesitamos a un ejecutor, una persona en quien Marilyn confiaba su cuerpo y su vida. Una persona cuya negligencia, multiplicada por el pánico y la presión política, condujo al resultado fatal. Este rompecabezas no encaja sin el Dr. Ralph Grinson. Existe una teoría conocida como el cóctel fatal. Marilyn ya estaba bajo los efectos de Nembutal, tal vez tomado más temprano ese día, o administrado por personas vinculadas a los Kennedy para calmar su histeria. Grinson, llamado por el ama de llaves o por el propio Kennedy, la encontró en un estado de agitación extrema. Necesitaba apagarla, no matarla, solo sedarla. Usó hidrato de cloral, un sedante poderoso. Pero Grinson, o quien sea que administró la droga, cometió un error químico catastrófico. El hidrato de cloral combinado con Nembutal no produce un efecto aditivo, produce un efecto multiplicativo. Cada sustancia amplifica a la otra por varios órdenes de magnitud, apagando el centro respiratorio del cerebro. El escenario del homicidio por negligencia se ve así. Robert Kennedy sale de la casa con el diario, dejando a Marilyn histérica. Las personas que permanecen adentro, posiblemente Peter Lawford o agentes federales, llaman a Grinson. Haz algo, está a punto de contarlo todo al vecindario. Grinson, sin saber la dosis exacta de barbitúricos que ya había en su sangre, decide administrar hidrato de cloral de manera rectal, el mismo método usado en el enema, porque es la manera más rápida de sedar a un paciente sin provocar vómito. Realiza el procedimiento. Marilyn se tranquiliza. Grinson se va o pasa a otra habitación, creyendo que ella solo está dormida. Pero algún tiempo después se dan cuenta de la verdad. Ella no está dormida, no está respirando. Estalla el pánico. Llaman a una ambulancia, intentan la inyección de adrenalina al corazón, la misma que rompió una costilla, y ella muere. Marilyn Monroe no fue asesinada por un francotirador ni por un sicario. Fue asesinada por un error médico catastrófico cometido bajo presión política. Grinson se encontró atrapado.
Si la verdad salía a la luz, sería señalado como asesino y abusador de narcóticos. Los Kennedy serían implicados como cómplices. Así que el Buró Federal de Investigaciones le ofreció un trato. Nosotros te cubrimos y lo llamamos suicidio. Tú confirmas que ella estaba mentalmente inestable. El caso se cerrará. Y por eso Grinson, el hombre que se suponía debía sanar su alma, se convirtió en el arquitecto del mito de su suicidio. No estaba protegiendo su memoria, estaba salvándose a sí mismo. Hemos recorrido ya las 8 horas completas de aquella noche terrible. Desde el estómago vacío que gritaba que no había tragado pastillas, pasando por la lavadora funcionando a las 4 de la mañana, hasta el auto de Robert Kennedy desapareciendo en la oscuridad, y llegando a la costilla rota y al error fatal del doctor. La realidad ha derrotado a la expectativa. Esperábamos la historia de una rubia triste que se había cansado de la vida. Lo que encontramos fue la historia de una mujer fuerte que sabía demasiado. Una mujer que planeaba una boda, reconstruía su carrera y se preparaba para desafiar a los hombres más poderosos de América. No la mataron la depresión ni el alcohol. La mató el sistema. La negligencia de un doctor, multiplicada por el miedo de un político, combinada con el silencio de la mafia, crearon juntos el crimen perfecto. Hoy le hemos devuelto a Marilyn Monroe su derecho a la verdad. Ella no se rindió, simplemente se quedó sin tiempo. Esta historia es solo la punta del iceberg. Si crees que la muerte de Marilyn es el secreto más oscuro de la familia Kennedy, estás equivocado. Lo que ocurrió un año después de su muerte hace que su asesinato parezca un calentamiento. Existe una teoría de que el asesinato de John Kennedy en Dallas fue una respuesta directa de la mafia a la manera en que los hermanos manejaron la situación de Marilyn Monroe. Si quieres saber cómo están conectadas estas dos muertes, dímelo y te lo revelaré. Dale me gusta a esta historia si te conmovió y suscríbete al canal. Activa esa maldita campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Cuéntame dónde pude haber cometido errores. ¿Qué quedó poco claro o con qué no estás de acuerdo? Y por cierto, ¿qué piensas tú sobre esta historia?